Desgraciadamente tengo un problema con mi celular que se corta, no sé cómo controlar este problema de la pantalla, que desgraciadamente esta es una vaina que me mortifica. Y continuando con esto, les digo que entonces Estados Unidos establece su base en Seymour, ahí llega la mujer del presidente Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ahí llega Frank Sinatra, Marilyn Monroe, a animar a las tropas norteamericanas que sumaban más de 10.000 hombres y que protegían el canal de Panamá, que Estados Unidos temía fuera atacado por la armada japonesa, y sabiendo que el canal de Panamá era la mayor infraestructura norteamericana en territorio extranjero, unía el Océano Pacífico con el Atlántico, era el principal canal comercial y naviero entre el Pacífico y el Atlántico, y era el punto neural de ese país. Más tarde, con el gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, Estados Unidos recupera Galápagos en el año 2017 y quiere establecer una base militar, pero la Constitución de Ecuador en el año 2008, creada por Rafael Correa, prohibía las bases militares en Ecuador, norteamericanas y de cualquier país, porque Ecuador había sido utilizado desde 1999, cuando firmamos el Tratado de Itamaraty, en el que ratificamos la pérdida de territorio que habíamos perdido en la Amazonía con Perú. Luego de 50 años de escaramuzas frecuentes en ese sector entre Ecuador y Perú, ratificamos con Fujimori precisamente y a Yamil Maguad en las presidencias de Perú y Ecuador el Tratado de Itamaraty, que a su vez le permitió a Estados Unidos volver a las Galápagos. Pero no, esta vez no le interesó las Galápagos, le interesó Manta, el punto más saliente de la costa del Pacífico de Sudamérica en el continente. Y esto dio lugar a que se creara una base militar en la que los norteamericanos hacían sobrevuelos para desde allí dirigir la denominada guerra al narcotráfico, que en realidad era una guerra contra la guerrilla de las FARC. Y la guerrilla de las FARC, al igual que las guerrillas de Afganistán, otras guerrillas colombianas, las Autodefensas Unidas de Colombia creadas por la CIA, o el ejército de los Contras que luchaba contra Daniel Ortega y los sandinistas en Nicaragua, eran abastecidos y obtenían ingresos económicos por el tráfico de cocaína. Estados Unidos fue el primero que implementó el tráfico de cocaína a Estados Unidos como mecanismo para financiar primero a los Contras en Nicaragua y luego para financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto también inspiró a los talibanes, que desde el año 2000, luego del famoso 11 de septiembre, hicieron la guerra a los norteamericanos y utilizaron el tráfico de opio, convirtiéndose en los mayores traficantes de opio del mundo, creando lo que se llama la guerra al narcoterrorismo. Porque las drogas, el opio y la cocaína, y ahora también las anfetaminas, han sido las fuentes de financiamiento de los grupos armados irregulares que han habido tanto en Asia como en América Latina. En base a eso, Estados Unidos estableció una base, pero en el año 2008, con la Constitución, para el año 2010, que termina el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, que por 10 años tuvo esa base en Manta, pero no consiguió finalmente ni por esas derrotar a las FARC y a las fuerzas rebeldes colombianas de izquierda. Estados Unidos se vio obligado a marcharse, pues en la Constitución del Ecuador se decía que solamente el ejército ecuatoriano podía tener bases militares aquí
y ningún otro país podía hacerlo. Entonces Estados Unidos se vio obligado a salir. Hoy Estados Unidos pretende volver a Ecuador, a tener bases militares en Ecuador para luchar contra el narcotráfico y la migración, que en este momento están fracturando sus fronteras y consiguiendo que los latinoamericanos entren ilegalmente a los Estados Unidos y al mismo tiempo están financiando las armas de los grupos irregulares de narcotraficantes y guerrilleros latinoamericanos, y por eso quiere nuevamente bases norteamericanas en Ecuador, y para eso, como la Constitución de Ecuador del 2008 impedía las bases militares de cualquier país en este país, en Ecuador, hoy se pretende hacerlo a través de una consulta popular que destruya esa ley, que elimine esa ley que prohibía a los norteamericanos llegar al Ecuador. Pero realmente este fenómeno que estamos viviendo, que es la crisis económica post-pandemia, la ingobernabilidad del país debido a que el país ha pasado a ser gobernado por la oligarquía de Guayaquil y por los terratenientes banqueros guayaquileños que desde 1941 con Arroyo del Río fueron los que entregaron el territorio ecuatoriano a Perú, y más tarde con Guillermo Lazo no solamente que entregaron el territorio ecuatoriano, sino que canjearon Galápagos por 1.600 millones de deuda externa del país, permitiéndole a Estados Unidos ser en este momento el propietario de Galápagos y de 200.000 kilómetros de mar territorial ecuatoriano en su alrededor, en la zona más biodiversa del Océano Pacífico, porque ahí están las corrientes del Niño de Humboldt. En esta zona, Estados Unidos ahora pretende traer soldados norteamericanos que, a diferencia de los soldados que están actualmente en las bases norteamericanas que ya tiene Estados Unidos en Galápagos y en la península de en Manta, pretende que esos soldados ya no lleguen acá con visas temporales, sino que puedan permanecer en territorio ecuatoriano por tiempo indefinido y directamente bajo el mando del Pentágono, no respondiendo ninguno de esos soldados a la justicia norteamericana en caso de cualquier delito. Esto es lo que pretende Daniel Noboa en la consulta popular, que piensa hacerla en el momento de las elecciones el próximo mes de enero del año 2025. La falta de conciencia histórica que nos hace olvidar que Estados Unidos se convirtió en propietario de Ecuador, primero mediante la United Fruit, segundo mediante la compañía Texaco y Occidental, y finalmente mediante las bases militares de Manta y Galápagos, nos hace caer en cuenta que estamos sacrificando la economía y la soberanía de Ecuador, Pero, ¿es o no es conveniente seguir siendo un país soberano en lugar de convertirnos en el Puerto Rico de Sudamérica de Estados Unidos? En realidad, Estados Unidos es un mejor aliado que Rusia. En el caso de Rusia, pues Rusia ha sido aliado de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y ha llevado a esos países a una catástrofe económica. En cambio, los países aliados de Estados Unidos, como son los países de Europa Occidental, Corea, los países del sudeste asiático, como inclusive Vietnam, hoy viven un gran progreso. Sí,
es conveniente que nosotros podamos ser y servir y entregar las bases militares a los norteamericanos, pero esto es más importante porque nos permite, gracias a la dolarización, al uso y la obligatoriedad del idioma inglés en los colegios y a la gran ola migratoria de ecuatorianos que van a los Estados Unidos, cruzando el tapón del Darién, Centroamérica, la frontera entre Estados Unidos y México, los desiertos de México, para incorporarse como ilegales o irregulares a la población laboral de los Estados Unidos, y desde ahí enviar remesas, pues las remesas de los Estados Unidos se han convertido en el principal ingreso económico para las familias ecuatorianas, porque las exportaciones de petróleo sirvieron para la burocracia, las exportaciones de banano, camarón, madera, oro, han servido para enriquecer más a los ricos terratenientes y oligarcas banqueros de este país. Entonces, esta posibilidad de que Ecuador prácticamente nos absorba nos permite al mismo tiempo invadir Estados Unidos y, junto con otros latinoamericanos, en las próximas elecciones de Estados Unidos, poner presidentes en ese país. Es decir, nosotros, mediante este mecanismo de las olas migratorias ilegales, nos estamos convirtiendo en los futuros gobernantes de Estados Unidos, porque los latinoamericanos son los que vamos a decidir el presidente de ese país, y con ello vamos a conseguir un nuevo orden en todo el continente americano, un nuevo orden que iría desde Alaska y Canadá hasta Chile y Argentina, en la Patagonia y Tierra del Fuego, de tal manera que la riqueza y todas las posibilidades de trabajo, de justicia, de futuro sean similares para todos los habitantes de este continente, cambiando el orden injusto que existe al momento en que los países desarrollados del hemisferio norte explotan no solamente la naturaleza, sino a los seres humanos del hemisferio sur. Nosotros, como somos más parte del hemisferio sur, veríamos con muy buenos ojos el que nosotros podamos ingresar en Estados Unidos como la carnada que finalmente traga Estados Unidos y que nos permite convertir a Estados Unidos en la principal fuente de empleo, tecnología y conocimientos de Ecuador. Muchas gracias.